Dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano por Gonzalo Duque Escobar Manizales, septiembre 29 de 2014, actualizado en 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Desde su surgimiento, las ciudades han evolucionado con la sociedad que las habita. En América, Teotihuacán, la primera gran ciudad precolombina de Mesoamérica, que surge hace 2000 años en México, adquiere su máximo desarrollo hacia el año 500 de nuestra era, cuando supera los 200.000 habitantes. Y en territorio sudamericano, con sus sociedades urbanas que por siglos aparecieron en suelo peruano, a mediados del siglo XV aparece Cusco, la ciudad de los Andes peruanos, que fue la capital del imperio inca, cuya trama urbana siguió las curvas de nivel para ajustarse al relieve y respetar el curso de los ríos, mientras que durante el periodo de Pachacútec y Tupac Yupanqui, el dominio de Cusco llegó hasta Quito al norte y hasta el río Maule al sur. En el caso de Teotihuacán, por motivos que aún no han sido del todo dilucidados, la ciudad se colapsó hacia mediados del siglo VIII, dando lugar al periodo epiclásico mesoamericano. Imagen: Teotihuacán, ciudad cuyo apogeo tuvo lugar durante el periodo clásico, siglos III a VII después de Cristo. Al desarrollarse los calendarios y con ello la agricultura, gracias a la división del trabajo, se da el surgimiento de los mercados y la consecuente evolución de los medios de comunicación. Esta sociedad, que cuenta con la escritura, crea las ciudades como escenarios aptos para establecerse, facilitando las actividades socioeconómicas propias de una economía compleja, soportada en actividades extractivas, agrícolas y comerciales, tal cual lo advertimos no solo en las ciudades mayas, con sus impresionantes monumentos de piedra y palacios de ladrillo cocido, decorados con pinturas murales y adornos de estuco, sino también en las incas, con sus trazados conformes con la topografía, donde establecieron sus magníficas edificaciones construidas en bloques de piedra pulida acopladas. Arriba, alto relieve en el complejo arqueológico de Chan, la ciudad precolombina de adobe más grande de América. Abajo, tablilla de arcilla blanca encontrada en Sumer, con escritura cuneiforme, la más antigua del mundo encontrada hasta la fecha. Más adelante, después del encuentro de los neolíticos del trigo y del maíz en este continente a lo largo de la colonia y durante el alba de la República, nuestras ciudades primero soportadas en la rígida retícula heredada del modelo castellano, con su plaza de armas invariantemente dominada en altura por el templo cristiano, aunque mantienen sus raíces medievales, aplican las normas de Felipe II y de Carlos III para adaptarse a las demandas ambientales, adquiriendo para el efecto una morfología ventilada y soleada que contempla calles estrechas en lugares cálidos para favorecer el sombreado, o calles anchas en tierras frías para facilitar la irradiación solar, dotando su trama urbana de variantes y características según el poblado fuese puerto, centro minero, resguardo o núcleo administrativo y militar. Imagen: arriba, yacimiento precolombino en Colombia datado entre los años 900 a.C. y 1500 después de Cristo. Crédito a EPM. Abajo, Caral, la ciudad más antigua de Perú, más de 5.000 años del presente. En Colombia, 6 décadas después de la fundación de Manizales, finalizadas las guerras civiles del siglo XIX, cuando la arriería cede paso a los vapores, cables y ferrocarriles cafeteros, conforme se empieza a consolidar una sociedad industrial gracias a la economía del café y a la electricidad como fuente motriz, se intensifican la producción de los medios urbanos y la inmigración, hasta que más adelante, con el advenimiento del automóvil, crece la ciudad para terminar concediéndole paso al transporte motorizado y a la jungla de concreto,
Dos hechos que si en conjunto ocasionan un nuevo modelo de ocupación del territorio periurbano, muestran la expansión en superficie y en altura de las ciudades, y otros paisajes que se corresponden con una estructura urbana, social y espacialmente fraccionada, donde contrastan el centro urbano, los lujosos sectores residenciales y las barriadas para la clase obrera. Imagen arriba, primera catedral de Manizales en álbum de fotografías de 1887, y abajo construcción de la actual catedral, años 30, Fuente, Centro de Historia de Manizales. Pero hoy, cuando declina la sociedad industrial conforme surge la del conocimiento, estas ciudades, y particularmente la nuestra, tienen que enfrentar profundos desafíos para resolver un modelo urbano conflictivo relacionados aquellos con las presiones demográficas asociadas a desplazamientos y a dinámicas poblacionales generadas por la brecha de productividad entre ciudad y campo, con la fragmentación socioespacial del hábitat, con la contaminación ambiental del medio urbano y rururbano, con una movilidad soportada en el uso desenfrenado del automóvil, con la expansión incontrolada de la frontera urbana, con los riesgos geodinámicos causados por los eventos extremos propios del cambio climático, y con las falencias de la infraestructura de conectividad requerida para la integración regional, subregional y urbana. Imagen Manizales, arriba fragmentación del hábitat y abajo renovación urbana en San José sin planificación. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, referencia de la Patria, Manizales, el 29 de septiembre de 2014, actualizado en 2022. Portada Machu Picchu y contraportada la ciudad de Tikal en Guatemala. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta 1 de 2. Agua y forma urbana en la América precolombina. Caos, el orden urbano. Ciudad-región, el eje cafetero como revolución urbana. Crecimiento urbano en América Latina. CTS, economía y territorio. Eje cafetero, construcción social histórica del territorio. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El territorio caldense, un constructo cultural. Este es el verdadero significado del nombre de Teotihuacán. Etapas y procesos en la historia de América Latina, evolución urbana y actividad económica en los núcleos históricos, historia de dos ciudades, historia de la ciudad como proceso de evolución cultural, historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la revolución industrial, introducción a la historia del urbanismo, la ciudad. Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 2. La ciudad y la historia, sus orígenes, transformaciones y perspectivas. La cuestión regional en América Latina, la escritura más antigua del mundo y otras escrituras antiguas de la humanidad. La evolución de la ciudad, la historia de la ciudad es la de sus espacios públicos. Latinoamérica, las ciudades y la teoría urbana del siglo XXI. Laudato Si, el cuidado de la casa común. Machu Picchu, investigaciones interdisciplinarias. Machu Picchu, portento de la arquitectura inca, megaciudad de globalización y viabilidad urbana, presencia de la cultura precolombina, territorio, descentralización y autonomía regional, teorías urbanas, población y procesos de urbanización, urbanismo de las ciudades de la antigüedad, visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2. Aquí se ven varios documentos. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2 y otro tanto similar para consulta. Gracias.